Buenas noches, ya me deberían ver, escuchar. A ver si pongo en unmute ustedes para que me digan. John, Davis, ¿están conectados? ¿Me escuchan? Ok, empezamos. No, aprender un idioma, digamos. Ok, perfecto. Entonces, nada Buenas más, noches, profe. buenas noches. Nada más voy a Hay apagar. muchos sonidos de fondo, no sé si es. Sí, porque tengo todos los micrófonos encendidos, entonces voy a apagar sus micrófonos para evitar el ruido de fondo. De acuerdo, profe. Profe, Nada antes más. de cerrar, yo sé que el tiempo es contado, pero quisiera, no había podido hacer la consulta por el foro de consultas y durante la salida de campo, Ajá, haciendo el video de la cuenca, me surgió claro. una inquietud y es acerca de los criterios o qué cualidades o características debe Ajá. tener un drenaje para considerarse un cauce. Es decir, hay una serie de drenajes, muchísimos, digamos que en las pendientes, pues, que comienzan a configurar el cauce principal de la cuenca, pero esos drenajes pequeños, ¿en qué momento o cuál es la frontera en los que uno puede limitar si esto es un cauce o esto es una pequeña escorrentía o es un Sí, drenaje menor? Es como esos criterios que para mí a veces es como difícil entender en qué momento dice uno, esto es un cauce como tal, o es un drenaje menor, o es una escorrentía permanente o perenne o intermitente, pero en qué momentos como uno puede, o en qué criterios uno debería tener para definir, bueno, esto es un cauce. Es algo así la inquietud que tengo, no sé si me explico. sí. Un drenaje pequeño también es un cauce, ¿verdad? Un cauce, el término lo asignamos a una forma de agua superficial que puede llevar y drenar agua. Y lo hace de una manera permanente, intermitente o esporádico. En esos tres Vale, casos, ¿verdad? Agua fluye mediante el cauce. ok. ¿Ok? O sea, Entonces es decir, es sí, una es decir, estructura ya permanente que se debe puede ser diferenciar permanente. de O sea, un flujo. una de las primeras, perdón que lo interrumpí, una de las primeras cualidades es que sea permanente. No necesariamente, también hay cauces intermitentes o esporádicos. Es la forma. Un cauce ya es una estructura geomorfológica permanente, ya erosionada, ¿verdad? Donde tengo un lecho y donde Sí. tengo bancos definidos. Entonces ya es una estructura un poco más grande, más permanente comparado con donde se están apenas concentrando los flujos en una ladera, donde todavía se puede hablar de una escorrentía superficial. De acuerdo, sí, señor. Aunque o sea, no está como, no es tan fácil definirlo, ¿cierto? O sea, Sí, no es que hay un criterio fijo que a partir de 1 metro de ancho o medio metro de profundidad hablamos de cauce. Eso no. ok, Eso ok. se define en campo de acuerdo, ¿verdad? A la también percepción em, que desarrolla el profesional técnico, lo que fuera, en campo, observando las estructuras. Entonces, debería ser una estructura morfológica ya más permanente, ya fija, con un lecho y bancos definidos. Pero el tamaño, ¿verdad? Ahí sí, desde muy pequeño hasta grande, ¿verdad? El límite es bien difuso. Ok, listo, profe, era eso. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, voy a empezar. Tampoco es una intervención tan larga. Tengo 17 diapositivas, entonces nada más voy a compartir la pantalla. ¿La ven en el fondo, la pantalla mía?
Sí, sí, señor, yo la veo correctamente. Perfecto, ok. Entonces voy a apagar sus micrófonos, ¿verdad? Si hay algo urgente, me tienen que escribir y voy a empezar la presentación. Listo, sí. Ok, perfecto. Entonces necesito poner esto en slideshow, pantalla completa. Entonces el tema es sobre la unidad 4 principalmente. Ok, yo sé que en tiempos cronológicos estamos empezando con la unidad 3, que trata el balance hidrológico o la cuantificación del ciclo hidrológico y busca presentar métodos para definir disponibilidad física de agua, pero también la demanda del agua. Y la unidad 4 ya presenta ciertas herramientas como modelos hidrológicos para hacer esa cuantificación. Entonces ahí es donde sentí que podría agregar algunas cosas sobre el material que encuentran en el aula virtual. El título de la presentación es Modelado del Medio Ambiente porque lo que voy a presentar en realidad es bien general. No necesariamente solo se aplica a modelos hidrológicos o el modelado hidrológico, sino también a otros tipos de modelos. Entonces, esos son términos, definiciones y algunos aspectos generales de un o cualquier tipo de modelado o simulación de sistemas en el medio ambiente. Entonces, por eso el título Modelado del Medio Ambiente. Y esto me lleva de una vez a algunas sugerencias de literatura que no se mencionan en el material, es adicional. Entonces, si tienen un chance de buscarlo, si quieren profundizar por ese lado, ahí tengo algunas sugerencias. Eso está ordenado de acuerdo a complejidad de arriba hacia abajo. Entonces, los primeros dos, tres libros son bastante introductorios. El primero es sobre modelado ambiental. El segundo es una introducción al modelo ambiental. Entonces ahí se tratan todos los aspectos, no tan matemático, eso está escrito de una manera bastante comprensible. El tercer libro aquí que presento de un autor que se llama Keith Bevan, este es un libro de texto sobre modelado hidrológico. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Tienen todo tipo de modelos, definiciones, aplicaciones, cómo se transforma matemáticamente lluvia en caudal. Y a partir del libro 4, eso ya es material mucho más especializado. Ahí tienen en el libro 4 de Signy y Feber, tienen una recopilación, una colección de muchos diferentes tipos de modelos, su estructura, definiciones, la matemática y algunas aplicaciones. Entonces, eso es un libro de 1200 páginas, eso es muy, muy grande, pero sirve para o de referencia de lo que había en el año 2006. Luego viene un libro que recolecta los artículos principales a través de los últimos 120 años, una historia del modelado hidrológico. Entonces, ¿qué nos ha llevado al estado del arte, al conocimiento actual? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuáles han sido los avances, el progreso en general? Eso trata el último libro, es una recolección de artículos científicos, en parte bien complicados, pero es muy completo. Entonces, igual, si quieren profundizar mucho más en ese tema, lo recomiendo siempre para ver un poco el historial, el desarrollo de ese tópico en hidrología que es el modelamiento o el modelado hidrológico. Entonces, esto nos lleva principalmente a algunas preguntas. Primero, la definición de qué es un modelo. Ahí en el material del curso tienen una definición y yo voy a presentar una que me gustaría o que me gusta mucho usar por su simpleza,
Luego, un poco el tema del por qué queremos usar modelos, para qué sirven, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto? ¿Es necesario? Entonces, algunas inquietudes, ¿verdad? Pueden surgir por esto y quiero aclarar algunas cosas. Esto implica también un poco terminología, vocabulario técnico, ¿verdad? Para ponernos en hablar el mismo idioma. Y luego el desarrollo de un modelo. Entonces, ahí hay un cierto ciclo, ¿verdad? De todos los modelos estadísticos, empíricos, físicos, lo que fuera, en todo, en todas las diferentes disciplinas, ¿verdad? Del que tratan las ciencias naturales y el medio ambiente. Es lo mismo, es un ciclo para desarrollar y aplicar modelos. Entonces, esto quiero enfatizar que no está tan claro, ¿verdad? En tanto detalle en los materiales y necesitamos evaluar los modelos, eso también, ¿no? Entonces ahí quiero dejar muy claro desde un inicio que modelos son constructos matemáticos y siempre van a brindar una respuesta. Ahí siempre sale un número. El reto empieza, ¿verdad?, al interpretar y usar ese número, ese resultado del modelo. Entonces ahí sí nos toca a nosotros, bueno, en el caso más difícil, tomar una decisión con base en ese resultado o número. Y hay que evaluar con mucha criticidad si podemos confiar en el número que nos tira el modelo o no tanto. Entonces, ahí quiero también perder algunas palabras sobre esto. Entonces, eso en grosso modo es el tema de esta intervención de hoy, que se está grabando también y se va a poner en el sitio web, en la plataforma virtual del curso. Entonces, mi definición de un modelo del medio ambiente, de un modelo hidrológico. Estamos hablando de una abstracción, de un concepto, una simplificación de un sistema real. ¿Ok? Esa abstracción tenemos que hacer primero porque nos falta conocimiento, no podemos caracterizar todo el sistema en todo detalle. Y en parte también porque queremos simplificar, ¿ok? Queremos llevar el sistema complejo, la cuenca en toda su complejidad, el sistema real, a algo que podemos comprender más fácilmente y también cuantificar y llevarlo quizás inclusive a contestar o respondernos preguntas, ¿verdad?, mediante el modelo sobre lo que está pasando en el futuro, etc. Entonces, el modelo o un modelo de medio ambiente es una abstracción de un sistema real bien complejo. Y ahí tengo nada más estos ejemplos, ¿verdad? Una cuenca glacial que pueden ver aquí, esto sería la salida, ¿verdad? Y aquí por topografía pueden ver muy bien, ¿verdad?, el límite de la cuenca. Eso es un sistema real. Estos otros sistemas con diferentes coberturas, ahí hay bosque, ahí hay manchas verdes, eso es otro tipo de vegetación, un relieve mucho más ondulado, entonces ahí también, ¿verdad?, hay delimitaciones topográficas de una cuenca, un sistema probablemente con diferente climatología, pero esas fotos, ¿verdad?, muestran que son sistemas bastante complejos en términos verticales, pero también horizontales. Eso se contrasta mucho con el esquema que tengo del margen derecha de la diapositiva. Entonces, esto es un modelo en casi 3 dimensiones, completamente distribuido y físico. Es uno de los modelos más complejos que tenemos. Pero queda bien claro, ¿verdad?, que eso es una simplificación de esa realidad que están viendo del lado izquierdo. Entonces, aún con tanta complejidad, flujos horizontales, verticales, discretizados en el espacio por píxeles, se está conectando la atmósfera con la vegetación, con la superficie y también en la parte subterránea, es y sigue siendo una simplificación. Esto nos causa un error o una incertidumbre, ¿verdad?, automáticamente por definición en el resultado. Entonces, no hay un modelo perfecto o que puede lograr una simulación perfecta. Entonces, eso es lo primero. Por definición, un modelo contiene un cierto error o incertidumbres que nosotros tenemos que
contemplar y tomar en cuenta. Luego un poco el vocabulario, y perdonen que ahí puse algunas partes en inglés, pero es un poco más concreto, más conciso muchas veces usar los términos en el idioma, ¿verdad? Casi en ese momento técnico universal que es el inglés. Entonces, primero, ¿verdad? Lo que usamos en el idioma especialista del modelado hidrológico, estamos hablando de entidades. ¿Qué es una entidad? Es un ítem discreto, permanente o temporal que forma parte de un sistema. Entonces, una entidad puede ser nuestra cuenca, una planta, un río, una ladera, una calle, una ciudad. Todo eso son entidades y forman parte, ¿verdad? Que cambian muy poco a lo largo del tiempo, forman parte de mi sistema de interés que pretendo modelar. Luego se habla mucho de constantes. Constantes son entidades cuyo valor no varía con el tiempo. Entonces, eso pueden ser, por ejemplo, límites físicos, por ejemplo, la temperatura a la cual agua empieza a hervir o se congela, ¿verdad? Pueden ser límites. Entonces, esos son valores que no cambian, que me describen exactamente, ¿verdad? Mediante un solo valor, mi sistema modelado. Luego, a contrario de los constantes, tenemos las variables. Entonces, como indica el nombre, ahí el valor, ¿verdad? Cambia. Son entidades también cuyo valor, ¿verdad? Cambia con el tiempo y a veces también en el espacio. Ejemplos, eso puede ser, ¿verdad? Un caudal a lo largo del tiempo con una dinámica, temperatura, precipitación, todo eso son variables. Un término muy, muy importante porque usualmente nos describe las desconocidas del sistema. Si no sé algo, si no lo puedo cuantificar o medir directamente, lo que en la matemática se hace es poner un parámetro que tengo que ajustar o calibrar. Entonces, eso es una entidad que en casos no cambia su valor y en otros casos, ¿verdad? Ligeramente diferente, sí puede variar en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, la conductividad hidráulica saturada puede variar en el tiempo, pero también se puede considerar, de hecho se hace para simplificar, se toma como un parámetro sin variabilidad. También de carga, todo eso pueden ser variables, parámetros que necesito eventualmente en mi modelo, necesito ajustarlo o calibrarlo. Luego estamos trabajando con un concepto sistemático. Entonces, mi cuenca representa un sistema y a ese sistema entra algo, pero también algo sale. Entonces, tengo entradas al sistema y tengo salidas. Las salidas son el resultado del modelo. Una entrada, ¿verdad? En este caso de la hidrología, de la cuenca como sistema que pretendo modelar, una entrada es la lluvia. Esto, ¿verdad? Me determina la respuesta hidrológica en el río. Entonces, ahí tengo entradas como variables meteorológicas, lluvia, temperatura, etc. Y esto, ¿verdad? Me entra a ciertos almacenes de agua o reservorios. Entonces, eso puede ser algo dinámico o más estático, o como una población, agua subterránea, esos son reservorios. Y esos reservorios, igual que en el ciclo hidrológico, están conectados mediante flujos o procesos. ¿Okay? Entonces, esas son las dinámicas que estoy simulando en el modelo, en el sistema. Entonces, eso puede ser un crecimiento de población, una escorrentía superficial, una recarga, etc. Y el resultado o la salida en la mayoría de los modelos hidrológicos es el caudal. Eso es la variable de mayor interés para simulación porque necesito, ¿verdad? O pretendo hacer pronósticos, por ejemplo, caracterizaciones cuantitativas de la dinámica, etc. Luego trabajamos con diferentes escalas que pueden variar en el tiempo, pero también en el espacio. Entonces, una cuenca puede medir pocas hectáreas,
Pero también puedo inventarme un modelo, ¿verdad? De un pedón, de una escala de suelo, un perfil de suelo con pocos metros cuadrados de área, hasta cuencas grandes de millones de kilómetros cuadrados. Mi modelo me puede trabajar, simular en diferentes unidades temporales. Entonces puede ser la variable de interés que necesito caudales diarios, o cada hora o cada minuto. Pero también puede ser, ¿verdad?, suficiente si nada más quiero evaluar balances hidrológicos, trabajar a escala mensual o escala anual. Lo importante es diferenciar escala espacial y escala temporal y estar consciente, ¿verdad?, de que de esa escala otros entidades, como por ejemplo los parámetros, ¿verdad?, están fuertemente relacionados o de hecho dependientes. La estructura de mi sistema, ¿verdad? Eso es como las entidades están organizadas, ¿ok? Entonces, tengo una cierta estructura en mi modelo que ordena las entidades como reservorios, conectados por flujos, entradas, salidas, ¿verdad? En una cierta conformación o estratos verticales, horizontales. Y todo esto me conforma un sistema. Entonces, en resumen, el sistema es una combinación de entidades, las relaciones entre las entidades y todos los procesos, ¿verdad?, que están ocurriendo, sucediendo entre esas o para caracterizar esas relaciones y cómo todo eso está organizado de manera vertical, lateral y horizontal, porque en realidad eso es un sistema tridimensional. En nuestro mundo de los modelos, puede ser que efectivamente, ¿verdad?, lo estamos simplificando a un modelo unidimensional o bidimensional, todo eso está permitido, nada más siempre hay que tener claro que esos son simplificaciones que al final nos van a brindar un resultado cuantitativo, eso sí, pero con un cierto margen de error. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son esas preguntas que nos interesan, que nos preocupan, ¿verdad?, que nos representan o reflejan retos en hidrología, en manejo de cuencas, en la planificación de nuestro recurso hídrico? ¿Por qué quiero usar un modelo? Primero, ¿verdad?, es siempre como base para la planificación muy importante o muy bueno saber, ¿verdad?, de dónde viene el agua que le damos un cierto uso. Esas son fuentes superficiales, subterráneas, etcétera, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con una planificación sostenible a largo plazo, porque usualmente ahí hay diferencias de escala. Entonces, si el agua que le estoy dando uso proviene de fuentes superficiales, hay un cierto riesgo, ¿verdad?, de menor resiliencia, de menor resistencia a impactos. Eso puede cambiar, ¿verdad?, a más corto plazo y más rápidamente, comparado con agua que proviene de un estrato mucho más inferior, mucho más profundo. ¿Cómo llega el agua al punto de salida de mi cuenca, al punto de interés cuando está lloviendo, ¿verdad? Eso todo infiltra, son flujos subterráneos o son flujos superficiales. Eso también, este interés de simular, cuantificar para brindar información para la gestión. Y por ende ahí hay otra pregunta, ¿verdad?, que en hidrología es un tema interesante, el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo, verdad, el agua está en mi sistema? ¿Cuánto tiempo se guarda el agua, se almacena en suelos, en el acuífero, en vegetación? ¿Ok? Porque si está por mayor tiempo en mi cuenca, ¿verdad?, puede significar que tengo mayor posibilidad de aprovechar por más tiempo ese recurso. De otro lado, si estamos hablando de una contaminación, por ejemplo, que sucede puntualmente, si el sistema no se renueva tan fácilmente, tan frecuentemente, entonces puede también significar que esa contaminación permanece más tiempo en la cuenca. Entonces, son preguntas que en realidad en- empiezo a averiguar, a investigar con mediciones, pero para la cuantificación, al final de cuentas, necesito un modelo.
porque ahí hay ciertas limitaciones. Entonces no puedo medir, ¿verdad?, absolutamente todo en todo lado. Tengo que priorizar tal vez por las zonas económicas, tengo zonas inaccesibles, no puedo medir humedad de suelo, ¿verdad?, cada 2 centímetros en una cuenca de 100 kilómetros cuadrados, entonces hay limitaciones, ¿verdad?, a nuestro mundo empírico. Entonces para esto también el modelo es una muy buena herramienta. Entonces este tipo de herramientas me permite explorar situaciones donde no tengo mediciones. Interpolar, por ejemplo, entre dos mediciones existentes también, ¿verdad? Llenar un poco el vacío, el espacio blanco en el mapa. Para eso necesito un modelo y si es uno tan simple como una interpolación geoestadística, es un modelo al final de cuentas. Y también el interés, ¿verdad?, de mirar hacia el pasado o hacia el futuro donde no tenía o no tengo mediciones. Para ese tipo de cosas, ¿verdad?, en pronósticos al futuro o hacia el pasado, necesito métodos cuantitativos como un modelo hidrológico. Y esto, ¿verdad?, es el caso muy, muy actual, de muchísimo interés para las sociedades, para los gobiernos, el tema de cambio ambiental que incluye cambio climático, tanto como cambios en la cobertura o el uso de la tierra. Entonces, ¿qué pasa, verdad, si aumenta la temperatura, etcétera? Y eso a futuro. Entonces, el gráfico tomado de un reporte del panel intergubernamental de cambio climático ya pasado, del 2007, ¿verdad?, es un ejemplo bueno para exactamente esto. Entonces, aquí, ¿verdad?, antes del modelo del año 2000, tengo datos observados y ajusto mi modelo, ¿verdad?, a representar esos datos históricos con un cierto rango, y aquí lo ven, esas bandas, ¿verdad?, con un cierto rango de error. Si tengo una confianza en que mi modelo está representando el pasado hasta la situación actual, entonces ahí tomo la decisión de usar el modelo también, ¿verdad?, para hacer pronósticos a futuro. Entonces, solamente, ¿verdad?, si comprendo el historial de mi sistema, entonces ahí sí lo aplico, ¿verdad?, para simular el futuro también con usualmente ahí el rango de error aumenta em, para simular el futuro. Entonces, eso, ¿verdad?, es el ajuste para reproducir el sistema con datos observados y a partir de aquí estamos hablando de una predicción, de una simulación, ¿ok? ¿Qué pasa, verdad, si aumenta la temperatura a través o por causa de una mayor emisión de gases de efecto invernadero? ¿Y qué implicaciones sobre el clima, de los patrones de lluvia, etcétera, tiene esto, verdad? Porque nos preocupa al final porque puede cambiar la disponibilidad del agua y si todavía la demanda está aumentando, ¿verdad? Entonces, peor aún, entonces, esas son preguntas de mucha relevancia para las sociedades en ese momento y eso es algo que solamente puedo hacer con herramientas cuantitativas como modelos. Entonces, algo que ya mencioné, siempre partimos del mundo observado. Las observaciones, el dato, ¿verdad?, nos está formando una cierta idea, una percepción de lo que está pasando en términos de procesos en la cuenca. Si ahí, estando en campo, viendo datos de caudal, puedo ver, ¿verdad?, directamente si eso es un sistema dinámico, responde rápido o más lentamente, ¿verdad?, un poco más amortiguado la respuesta del río, si ahí es correntía superficial, etcétera. Todo esto puedo ver en datos y puedo ver en visitas de campo. Entonces, con esto estoy formulando una idea de cómo se transforma lluvia en caudal. Esa es la base para cualquier tipo de modelo. Entonces, es el inicio, ¿verdad?, de ese ciclo para una aplicación o un desarrollo de un modelo. Parto siempre del mundo observado, con datos, literatura, visitas a campo, para formar una idea, una percepción, ¿verdad?, del funcionamiento de ese sistema. Esa percepción
Eventualmente, ¿verdad? La tengo que traducir ahora ya en algo más conceptual. ¿Cuáles son los procesos? ¿Ok? Y tengo que meter matemática. Entonces, necesito matemática que me cuantifica, no solamente describe, sino cuantifica también esos procesos. ¿Ok? Usualmente esos son ecuaciones diferenciales que me permiten cuantificar los procesos, una variable que cambia en el tiempo y también en el espacio. ¿Ok? Y luego, ya calculando, ¿verdad? Las soluciones, usualmente numéricas también, de ecuaciones diferenciales, es bastante complicado, entonces necesito programación. Entonces tengo que traducir desde la percepción al concepto, al modelo matemático, ¿verdad? A un código que además me permite repetir de una manera bastante rápida, ¿verdad? En la ejecución del modelo. Y si ahí meto datos, estoy en una posición de correr el modelo, aplicarlo, ¿verdad? Para obtener resultados, una salida. Entonces, esto, ¿verdad? Está ya muy cerca del inicio, porque lo que voy a hacer es comparar esa simulación con los datos observados para evaluar, ¿verdad? Si eso está bien, si refleja la dinámica observada o no tanto. Entonces, es un ciclo. Y puede significar, ¿verdad?, que necesito regresar al inicio, que necesito más datos, que necesito verificar realmente mis procesos en el modelo, ¿verdad? Si necesito verificar la matemática, en caso que algo no funciona bien. Entonces, eso es este ciclo, ¿verdad?, de cualquier tipo de modelo. Desde el inicio basado en datos, observaciones en campo, ¿verdad? Que me está formando una percepción. Esa percepción la traduzco a un concepto, meto matemática para la cuantificación, esto llevo a un código para automatizar y aplico el modelo y de repente, ¿verdad? Para cerrar el ciclo tengo que evaluar si estamos satisfechos con ese resultado o la salida o si en algún lado necesito mejorar. Esto es lo mismo, ¿verdad? Para todo tipo de modelos. Del libro que mencioné al inicio, ¿verdad? Ahí lo ponen directamente como círculo de una pregunta al concepto mediante la percepción. A veces tengo preguntas de investigación o hipótesis o simplemente, ¿verdad? Necesito una solución para un problema, ¿verdad? Todo esto necesito llevar a matemática y lo corro para compararlo con las mediciones. Esto es una evaluación, ¿verdad? Para cerrar el ciclo y críticamente evaluando, ¿verdad? Si necesito mejorar en algún aspecto o no. Ahora bien, hay miles de diferentes modelos, de diferentes estructuras, con diferentes propósitos, ¿ok? Nadie modela así porque es tan divertido, entonces un modelo usualmente tiene un propósito bien concreto para lo cual fue desarrollado. No siempre tenemos que empezar de cero desarrollando nuestro propio modelo desde cero, sino también se pueden usar modelos que ya existen, nada más con el ojo crítico, ¿verdad? Con la atención al caso, que ese modelo fue desarrollado para ese propósito muy particular y no necesariamente es algo transferible, ¿verdad? A otro sitio, otro clima, otra geomorfología. Principalmente podemos, ¿verdad?, diferenciar los modelos según las técnicas que se usan para desarrollar el modelo y la complejidad. Y ahí hay un cierto traslape también. Entonces, primero, ¿verdad?, las técnicas. Diferenciamos modelos conceptuales más simples en la matemática, por ejemplo, de un modelo físico o un modelo matemático puro, ¿verdad? Ahí hay lo empírico basado en datos, eso puede ser una regresión, por ejemplo, en un caso simple, en modelos determinísticos o modelos estocásticos. Y esos modelos ahora, ¿verdad? Según complejidad, por ejemplo, espacial y la técnica. Entonces, hay modelos que comprenden la cuenca como un sistema, un solo sistema. No hay discretización en el espacio, en la cuenca, según uso, suelos, en red de drenaje, subcuencas, ¿verdad? Es
un solo sistema, ¿verdad? Que me transforma agua hacia la salida en caudal. También hay modelos, ¿verdad? Donde sí hago esa discretización, donde diferencio en diferentes subcuencas, microcuencas, o lo estoy llevando al caso extremo, ¿verdad? De una grilla que por píxel, y cada píxel, ¿verdad? Tiene diferentes características y necesito conectar esos píxeles con el balance hidrológico. Entonces estoy aumentando la complejidad. Esto, ¿verdad? Me sirve para ahí categorizar, clasificar los diferentes tipos de modelos. Si leen algo, ¿verdad? De tipo caja negra, caja gris, entonces caja negra en realidad es nada más un sistema como un solo, no nos interesan los procesos adentro, nada más transformamos precipitación en caudal, algo simple, algo rápido, algo útil, dependiente de la pregunta. Si estamos interesados más en cuantificar los diferentes procesos, entonces necesito automáticamente meter complejidad. Entonces, eso es algo que eventualmente, ¿verdad? Están confrontados con eso, con esa toma de decisión, qué modelo uso, ¿verdad? Para mi estudio de caso. Eso es una visualización nada más, ¿verdad? El modelo amontonado, el caso simple de arriba, aquí tengo la cuenca, con red de drenaje, etcétera, ¿verdad? Y tomo toda la cuenca como una sola entidad para mi simulación. Si hago diferencia espacial, por ejemplo, por subcuenca, entonces estamos hablando de un modelo semi-distribuido, hasta el caso de un modelo completamente distribuido, donde, por ejemplo, ¿verdad? Trabajo con ese formato raster, ¿verdad? Con píxeles, es una grilla, ¿verdad? Donde cada píxel tiene su propio balance hidrológico, ¿verdad? Conectado con arriba, abajo, lateralmente. Y el ejemplo, una vez más, ya con un poquito más de contexto que mostré al inicio, ¿verdad? Donde sí tienen ese caso de un modelo complejo basado en física, casi 3 dimensiones, ¿verdad? Donde cada celda, cada píxel tiene su balance hidrológico y está conectado verticalmente, horizontalmente y lateralmente con las celdas vacías. Entonces, eso es un modelo completamente distribuido físico bien complejo. El caso contrario, uno muy simple, para contraste, entonces aquí en ese caso la cuenca, toda la cuenca está representada por un tanque, un solo reservorio, donde el contenido de agua en la cuenca, en todo ese reservorio, depende, ¿verdad? De la lluvia que entra, de la evapotranspiración que sale y se convierte mediante aquí el parámetro K, un coeficiente, un parámetro que desconozco en caudal. Entonces, el caudal está relacionado directamente con el contenido de agua que tengo en la cuenca. Se pueden imaginar matemáticamente, eso es una multiplicación simple, que aquí el rango del parámetro K está establecido entre 0 y 1. Si K es igual a 1, ¿verdad? Multiplicando 1 con el contenido de agua en el reservorio, lo que está ahí va a salir completamente. Entonces, el caudal es igual al contenido de agua en el reservorio, igual si K obtiene el valor 0, entonces el producto se vuelve 0 y están secando el río. Entonces hay unos límites bien concretos y de hecho con un sentido físico. Ahora bien, ya llegando un poco al final, he mencionado mucho la evaluación. ¿Okay? Lo que se está haciendo en la evaluación del modelo es comparar la simulación con la observación. Entonces, aquí lo que ven es una serie de tiempo. ¿Okay? Esto aquí son niveles de agua subterráneo, pero también podría ser un hidrograma a caudales, ¿okay? A través del tiempo. Entonces, el dato observado es esa línea azul y la simulación es la línea roja.
Y nosotros tenemos ahora la responsabilidad de evaluar si eso refleja el sistema, si eso es una buena simulación o no. Y para ello hay diferentes criterios. Ahí nos ayuda la estadística. Dos ejemplos nada más para no entrar demasiado. Eso es algo que tienen que investigar en su tiempo libre, dedicando a este curso o más allá de ese curso. Aquí hay una ecuación que es un coeficiente de determinación R cuadrado. Eso es el cuadrado del coeficiente de correlación. Y comparando las dos series, calculando, ¿verdad? Aquí los residuales siempre es la subtracción del caudal observado en ese punto menos el simulado, la diferencia, ¿verdad? El error más al cuadrado, la suma, etcétera, ¿verdad? Nos sale un valor de 0.9 en ese caso para ese ejemplo. Entonces, eso significa que nuestro modelo capta el 90% de la varianza de los datos. Entonces, evidentemente no está tan mal. Si usamos otro criterio, ¿verdad? Como esa eficiencia, aquí abajo la ecuación empieza a variar un poco, el resultado baja a 0.5. ¿Por qué? Es simplemente el caso que los dos criterios evalúan cosas, aspectos de mi hidrograma diferente. Entonces, el R cuadrado pone énfasis, ¿verdad?, en la dinámica, en flujos altos, flujos bajos, ¿verdad? Si ahí simultáneamente la simulación sube con el dato observado o no, mientras la eficiencia aquí abajo por el cuadrado en la ecuación pone énfasis en los valores del caudal pico. Entonces no pone atención en los flujos bases. Y lo que ven aquí es, ¿verdad?, que si el modelo está subestimando los picos de caudal, por eso se reduce ese número. Mientras, ¿verdad?, la dinámica reflejada a través del R cuadrado está bastante bien simulada. Entonces, para ese objetivo, la evaluación salió buena. Entonces, el resumen de esto es que la estadística nos ayuda, hay diferentes criterios, pero esos criterios evalúan cosas específicas, tienen un objetivo, hay que contemplar esto. ¿Ok? Para resumir ahora, ya no les voy a robar más tiempo, llegamos a las preguntas. Si tienen preguntas sobre la unidad 3, la unidad 4, sobre este material, etcétera, entonces adelante ya les doy el espacio. Es que nada más quiero cerrar, ¿verdad?, que los modelos son herramientas cuantitativas excelentes, ¿ok?, para evaluar, planificar, ¿verdad?, nuestros recursos hídricos y también para impactos de cambio climático, de cambio ambiental en general, etc. Pero hay que tener un cierto cuidado con los errores, las incertidumbres, mejor cuantificarlos si se puede, hay técnicas para eso, ¿verdad? Y que los modelos, ¿verdad?, la mayoría fueron desarrollados para un aspecto muy específico, para un propósito. Entonces, eso es algo también que hay que contemplar si agarran un modelo y lo llevan a otro lado. Por eso hay tantos modelos diferentes en el mercado también, ¿verdad? Porque cada uno cumple con un propósito. Entonces, con esto quiero dejarles, ¿verdad?, el material y voy a abrir el espacio para las preguntas. Creo que tenemos una participante, Victoria, que se unió a la sesión. Entonces, nada más que me den una señal, quien tiene una pregunta, no todos al mismo tiempo, para que se escuche, si no aumenta mucho el ruido de fondo. Entonces, nada más que me den una señal para darle la palabra a la persona. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien? John, aquí tengo una mano. Bueno, Ok, adelante, John, dime. es acerca de los software para modelar sobre todo el tema de cuencas. Entonces,
pues generalmente uno utiliza o ArcGIS o QGIS, bueno, hay diferentes software pues, que yo conozca. No sé si hay algunos software que sean mucho más especializados y, y, y pueda uno como integrar el modelo a esos software dependiendo de los criterios que uno tenga de una cuenca. Es decir, eh, hay otro software aparte de esos de sistemas de información geográfica que nos ayudan a modelar. Sí, 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 hay muchos software especializados basados en lenguajes de programación. Tienes que considerar que los SIC, como IGs, QGIS, etcétera, ¿verdad? Son muy buenas herramientas, pero en un principio solo tratan el espacio. Entonces son estáticos en el tiempo, ¿ok? Y lo que estamos haciendo en el modelamiento del medio ambiente es conectar las dos dimensiones, el espacio con el tiempo. Entonces necesitas agregar algo más, ¿verdad? A un SIG para que te permita, ¿verdad? Hacer simulaciones en el espacio, pero también a través del tiempo. Eso es lo primero, pero se puede hacer y de hecho hay muchos modelos hidrológicos programados en Python, un lenguaje de programación para conectarlo directamente a un SIG. Ok, entonces los lenguajes de programación más usados en ese momento siguen siendo los binarios como Fortran, C, C++, ¿verdad? Hacia ya los lenguajes de script se llaman, que contienen ya muchas funciones como Python, como R, por ejemplo. Entonces, esos son herramientas adicionales al SIG que te permite, ¿verdad? Tratar la dinámica temporal. Ok, profe, muchas gracias. ¿Me Ok. repite los dos primeros, Fortran y qué? ¿Cuál fue el otro? Ahí mencioné Fortran, C, C++ como ejemplo. Ok, gracias, Luego profe. hay algo como Python, R, que son lenguajes, ¿verdad? De scripts que tienen mucha cosa ya preprogramada en funciones. Entonces es más simple el uso. Son lenguajes de programación muy, muy poderosos, la verdad. Ok, profe, gracias. Ok, excelente. John, entonces te voy a poner en mute. ¿Alguien más? Aquí veo Davis. Creo que es Victoria. ¿Alguien? Una pregunta. A ver, no tengo mano, no escucho todavía. Aparte de ruido de fondo. Porque si no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces voy a parar la grabación para poder subir la grabación a la plataforma. Me pueden consultar siempre. Ya es tarde, comprendo para mí también. Entonces agradezco su tiempo y ahí seguimos con la unidad 3 y la unidad 4 en el curso, en la plataforma. Ya empecé a ver las primeras tareas. Entonces, ahí el curso sigue. Tengo mano de John. John, adelante. Profe, no, es una inquietud acerca del trabajo que debemos presentar en la unidad 3. ¿La Ajá. actividad se repite o es que como quedaron dos links, tarea y práctica, pero los contenidos me parece que son similares? ¿Es la misma tarea? Es la misma tarea. Sí, Ah, sí, ok, sí. ok, Em, la actividad nada más te permite bajarlo, por ejemplo. Entonces ahí ok, está, lo puedes bajar, trabajar en la computadora, ¿verdad? Pero para entregar, entonces ahí tienes que hacerlo en o a través, ¿verdad? Del enlace de tarea. ok. Pero es lo mismo.
Ok, Sí, entendido. ok, Gracias. ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces, perfecto, muchas gracias. Llegamos al final, no estoy viendo nada más, entonces agradezco su atención. Voy a terminar la grabación y la intervención aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todos.